Antes de convertirse en el poderoso líder de Libia, Muammar Gaddafi fue primero un niño pobre que creció en el desierto. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento porque su familia no tenía un registro de nacimiento adecuado. La mayoría de los registros dicen que nació alrededor de 1942 cerca de Sirte. Su nombre completo es Muammar Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi. Su familia pertenecía a los Qaddafa, una pequeña tribu beduina, y su padre cuidaba cabras y camellos. Aunque llevaban una vida sencilla, estaban lejos de las ciudades modernas y de los servicios del gobierno. Pero la historia de la tierra donde creció no era tranquila. Antes de que él naciera, Libia ya había sido disputada durante mucho tiempo por potencias extranjeras. En 1911, Italia la invadió mientras todavía formaba parte del debilitado Imperio Otomano. Italia tomó rápidamente algunas ciudades costeras, pero la resistencia en los desiertos y montañas fue feroz. Muchos libios se negaron a rendirse. Cuando Benito Mussolini asumió el poder en Italia, la ocupación se volvió aún más violenta. El ejército italiano utilizó aviones, vehículos blindados, la destrucción masiva de pozos y la matanza de ganado. El objetivo era cortar el suministro de comida, agua y ayuda que recibía la resistencia. Miles de familias también fueron trasladadas a la fuerza a campos de concentración. Muchos murieron por hambre, enfermedades y falta de agua limpia. Italia incluso construyó una larga barrera de alambre de púas en la frontera de Libia para evitar la entrada de suministros desde Egipto. Según las historias sobre su familia, el padre de Gaddafi estaba entre los libios que lucharon contra la ocupación italiana. Así que mientras crecía, escuchaba repetidamente historias sobre la ocupación, la pérdida de tierras y los abusos contra los libios. Esto tuvo un gran impacto en su perspectiva. Para el joven Gaddafi, el colonialismo no era solo historia antigua, eso era parte de la experiencia de su propia familia. El dominio italiano terminó después de la Segunda Guerra Mundial, pero Libia no se volvió libre de inmediato. Las tres regiones de Libia, Tripolitania y Cirenaica, quedaron bajo administración británica, mientras que Fezzan fue gobernada por Francia. Por eso hubo un debate sobre si Libia se dividiría de nuevo o si se convertiría en un país independiente. El 21 de noviembre de 1949, las Naciones Unidas decidieron que Libia debía ser independiente antes del 1 de enero de 1959. El 24 de diciembre de 1951 nació oficialmente el Reino Unido de Libia. Idris al-Sinusi fue elegido como el primer rey del país. Las tres principales regiones se unieron bajo la monarquía: Tripolitania en el oeste, Cirenaica en el este y Fezzan en el sur. Pero los primeros años del nuevo país fueron difíciles. Libia era uno de los países más pobres en ese entonces. Había pocas escuelas, hospitales, carreteras y empleos. El gobierno también dependía de la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido. A cambio, el rey Idris permitió que las potencias occidentales usaran bases militares en Libia. Todo cambió cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo a finales de los años 50. Los ingresos del país aumentaron rápidamente. Hubo fondos para carreteras, edificios, servicios gubernamentales y nuevos negocios. Pero los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa. Muchos libios comunes siguieron siendo pobres, mientras que algunos funcionarios, empresarios y personas cercanas a la monarquía se hicieron ricos. Las compañías petroleras occidentales también jugaron un papel importante en la industria. Por eso, muchos jóvenes creían que los ricos y los países extranjeros controlaban su gobierno. Uno de esos jóvenes era Gaddafi. Estudió en una escuela primaria musulmana. Debido a que la casa de su familia estaba lejos, hay informes de que dormía cerca de la mezquita cuando tenía clases y solo regresaba al desierto los fines de semana. Su vida en la escuela no siempre fue fácil. Su origen beduino era notable y se dice que algunos niños lo menospreciaban porque venía de una familia pobre y rural. En lugar de avergonzarse de sus orígenes, se sentía aún más orgulloso de ellos. Para él, la vida sencilla en el desierto era símbolo de la verdadera Libia, muy lejos del estilo de vida lujoso de los funcionarios y de la influencia de los países occidentales. Mientras estudiaba, empezó a interesarse por la política. Su mayor inspiración fue Gamal Abdel Nasser de Egipto. En 1952, Nasser ayudó a derrocar al rey Farouk. Él demostró que los jóvenes oficiales militares podían derrocar a una monarquía que consideraban corrupta y sumisa a los extranjeros. Nasser también luchó por el nacionalismo árabe, la idea de que los países árabes debían ayudarse y unirse para ser fuertes contra el colonialismo y el control extranjero. Gaddafi solía escuchar discursos y transmisiones de radio desde El Cairo. Para él,
Nasser era la prueba de que un joven oficial podía cambiar la dirección de todo un país. La ira de muchos árabes aumentó aún más después de que Israel derrotara a Egipto, Jordania y Siria en la Guerra de los 6 días en junio de 1967. Para muchos jóvenes eso no fue solo una derrota militar, también fue una prueba de que los gobiernos árabes eran débiles, divididos y no estaban preparados. Mientras Libia seguía enriqueciéndose gracias al petróleo, la confianza del público en el rey Idris seguía siendo débil. Para Gaddafi, el problema era claro. El país es rico, pero no todos sienten esa riqueza. Libia es libre en papel, pero la influencia de Occidente sigue siendo fuerte. Y el país tiene su propio rey, pero para muchos jóvenes, su gobierno es anticuado y lento. De joven, como cuidador de animales en el desierto, poco a poco se formó en Gaddafi un sueño peligroso. Quería seguir los pasos de Nasser. Y para lograr eso, primero tenía que entrar en una institución con el poder para derrocar al rey, y esa era el ejército. Aún así, como Nasser era el ídolo de Gaddafi, mientras estudiaba en Saba, se unió a las protestas estudiantiles y empezó a reclutar compañeros que compartían sus creencias. Formaron un pequeño grupo secreto. Hablaban sobre la unidad árabe, la independencia frente a la influencia extranjera y cómo derrocar la monarquía del rey Idris. Todavía no eran un verdadero ejército revolucionario, solo eran estudiantes con un gran plan, pero desde temprano ya destacaba su capacidad, la capacidad de Gaddafi para liderar, persuadir y dar órdenes. En 1961 encabezó una protesta después de que Siria se separara de la República Árabe Unida. En su discurso apoyó a Nasser y criticó la presencia de bases militares británicas y estadounidenses en Libia. Por esto fue expulsado de la escuela y se le prohibió estudiar en su región. Se mudó a Misrata para terminar sus estudios. No dejó de participar en actividades políticas, en cambio amplió su red en diferentes ciudades, dividió a los miembros en pequeñas células secretas. De esta manera, un grupo no sabe todo lo que hacen los demás. Cuando alguien es capturado, es más difícil revelar todo el movimiento. A medida que el grupo crecía, Gaddafi se dio cuenta de que las protestas no eran suficientes. La monarquía controlaba el gobierno, pero los militares tenían las armas y la capacidad de derrocarla. Por eso, a principios de los años 60, Gaddafi decidió ingresar a la Real Academia Militar en Benghazi, junto con algunos de sus compañeros más cercanos. Ahí empezaron a formar el movimiento de oficiales unionistas libres, que claramente fue inspirado por los oficiales libres de Nasser en Egipto. El objetivo del grupo era reclutar a jóvenes soldados que estuvieran enojados por la corrupción, la presencia militar extranjera y el gobierno lento del rey Idris. La mayoría de ellos no tenía un alto rango, pero eso era una ventaja porque los oficiales superiores no sospechaban mucho de ellos. Entre los más cercanos a Gaddafi estaban Abdusnab de Salam Jalaud, Mustafa Karubi y Abu Bakr Yunis Jabr. Con el tiempo se convertirían en funcionarios importantes de su gobierno. Se reunían en secreto durante las vacaciones y en lugares seguros. Poco a poco colocaron a sus simpatizantes en las unidades de comunicaciones, campamentos militares y otras partes importantes de las Fuerzas Armadas. Las comunicaciones son importantes, porque en un golpe de Estado es necesario controlar rápidamente la radio, los teléfonos y las órdenes que se envían al ejército. Gaddafi se graduó de la Academia Militar en 1990. También fue al Reino Unido para un breve entrenamiento en comunicaciones. Pero esto no cambió su perspectiva. Se mantuvo firme en su fuerte oposición a Gran Bretaña y a la influencia occidental en Libia. Para 1969 el grupo ya estaba listo. Planearon el golpe varias veces, pero lo pospusieron debido a los cambios en la situación y al peligro de ser descubiertos. Algunos oficiales ya habían escuchado rumores sobre una posible conspiración, así que investigaron y también vigilaron a Gaddafi. Pero los altos mandos militares los subestimaron. Para ellos el grupo era demasiado joven, de bajo rango y carecía de fuerza para derrocar a la monarquía. Se equivocaron. Cuando el rey Idris estaba fuera del país recibiendo tratamiento médico en el extranjero, los oficiales libres vieron la oportunidad. En la madrugada del 1 de septiembre de 1969, los jóvenes oficiales actuaron. Ocuparon el cuartel general militar, los aeropuertos, las estaciones de policía, las oficinas gubernamentales y los principales centros de comunicación en Trípolis y Benghazi. La operación no fue perfecta. Algunas unidades llegaron tarde, hubo objetivos que no se controlaron de inmediato y algunos oficiales lograron evitar el arresto. Pero la monarquía ya estaba débil y dividida. Casi no hubo resistencia organizada. En solo unas horas, el gobierno del rey Idris cayó casi sin grandes enfrentamientos. El golpe generalmente se describe como incruento porque no hubo enfrentamientos generalizados, ni se reportó un gran número de víctimas.
Idris buscó ayuda de los gobiernos occidentales aliados, pero no llegó ninguna intervención militar. Al día siguiente, los libios escucharon en la radio la voz de un joven oficial que casi no era conocido en el país. Gaddafi declaró que la monarquía había terminado y que había nacido la República Árabe Libia. Prometió libertad, unidad árabe, justicia social y una distribución equitativa de la riqueza. Tenía solo 27 años en ese entonces. El joven beduino que solía escuchar los discursos de Nasser había logrado el sueño que había anhelado durante mucho tiempo. Expulsó al rey de manera rápida y casi sin disparar un solo tiro. Pero derrocar a la monarquía fue la parte fácil. La gran pregunta es, ¿qué tipo de país va a construir? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder? Después de la caída de la monarquía, muchos libios se alegraron con el nuevo gobierno. Los nuevos líderes eran jóvenes. Venían de familias ordinarias y prometieron eliminar la corrupción y el control de los países occidentales. Pero había un gran problema. No tenían suficiente experiencia para dirigir todo un país. Gaddafi sabía que podría haber un contragolpe de inmediato. Por eso pidió ayuda a Gamal Abdel Nasser de Egipto, el líder a quien había admirado durante mucho tiempo. Egipto envió asesores y oficiales militares para ayudar al nuevo gobierno. Al mismo tiempo, Gaddafi eliminó rápidamente los discursos que podrían oponerse a él. Arrestaron a varios miembros de la familia real, exfuncionarios, comandantes militares y políticos. Muchos fueron juzgados públicamente para mostrar que el antiguo sistema había terminado. También se reemplazó a los funcionarios locales por personas leales a la revolución. Se redujo el poder de algunos líderes tribales y se fortaleció el control del gobierno central. Gaddafi asumió el rango de coronel y se convirtió en el hombre más poderoso del ejército. Se estableció un gobierno civil, pero las verdaderas decisiones permanecieron en el Consejo de Mando Revolucionario que él controlaba. A algunos de sus antiguos compañeros no les gustó esto, porque la primera promesa del grupo era entregar el gobierno al pueblo después de derrocar al rey. Pero con el paso del tiempo quedó claro que Gaddafi no tenía intención de soltar el poder de inmediato. En diciembre de 1969, hubo funcionarios que intentaron derrocar al nuevo gobierno. El plan fracasó y Gaddafi se volvió aún más estricto con los posibles opositores. A medida que aumentaba su poder, eliminó rápidamente la presencia restante de fuerzas militares occidentales en Libia. Las fuerzas británicas se retiraron en marzo de 1976. Los estadounidenses de la base aérea de Willows se retiraron unos meses después. Para muchos libios, esto fue un gran logro. Durante mucho tiempo veían las bases militares como un símbolo de que, aunque el país era libre solo en el papel, los extranjeros todavía tenían un fuerte control. El gobierno también expulsó a miles de colonos italianos y confiscó muchas de sus propiedades. Gaddafi consideró esto como la recuperación de las tierras y riquezas que fueron arrebatadas durante la ocupación italiana. La mayoría de la comunidad judía de Libia ya se había ido después de la violencia que siguió a la Guerra de los 6 días en 1967. Bajo el nuevo régimen también se confiscaron las propiedades judías restantes y la antigua comunidad desapareció por completo. Gaddafi no solo apuntó contra militares y residentes extranjeros, poco a poco también fue ampliando el control del Estado sobre la economía. Libia obligó a las compañías petroleras extranjeras a dar una mayor parte de las ganancias y el control al gobierno. Algunas empresas y bancos fueron intervenidos o puestos bajo un control estatal más estricto. Como el petróleo era la principal fuente de ingresos del país, Gaddafi tuvo un gran fondo disponible para sus programas y planes políticos. También quería eliminar las cosas que él consideraba símbolos de la cultura occidental. Se prohibió el alcohol, se cerraron muchos clubes nocturnos y casinos. El gobierno también le dio más énfasis al Islam en las leyes, la educación y la vida pública. Muchos libios apoyaron estas medidas porque todavía tenían fresca en la memoria la larga historia de colonialismo. Pero mientras Gaddafi destruía el viejo sistema, no estableció una democracia libre. Se prohibieron los partidos políticos y las organizaciones que no estuvieran controladas por el gobierno. Bajo la ley No. 71 de 1972 se podía castigar severamente. Y en algunos casos, la pena para las personas que formaran o se unieran a un grupo político contrario a la ideología de la revolución era la muerte. También se limitaron los sindicatos independientes. Se cerraron algunos periódicos mientras que los que quedaron fueron estrictamente vigilados. Los medios no podían criticar libremente a Gaddafi ni a su gobierno. En pocas palabras, la revolución que prometió liberar a Libia rápidamente creó un nuevo sistema que tampoco permitía una verdadera oposición. También hubo tensiones dentro del propio grupo de Gaddafi.
Algunos de sus compañeros querían tener instituciones más claras y un liderazgo colectivo, pero él solía ver la oposición como una traición a la revolución. Poco a poco fue apartando del poder a sus antiguos compañeros y dio puestos importantes a personas en las que confiaba mucho. Pero Gaddafi aún no estaba satisfecho. Para él, no era suficiente derrocar al rey y expulsar las bases occidentales. Él quería cambiar incluso la forma de pensar y la vida diaria de los libios. En 1972 amenazó con renunciar porque sentía que el cambio era lento y que la gente no seguía completamente su visión. Algunos en el Consejo de Mando Revolucionario pensaron que era una oportunidad para aceptar su renuncia, pero cuando dijeron que estaban de acuerdo, Gaddafi se enojó. Insistió en que no era el Consejo quien debía decidir porque no habían sido elegidos por el pueblo. Dijo que él se dirigiría directamente al público. En abril de 1973, mucha gente se reunió en la ciudad de Zúguara para escuchar su esperada renuncia, pero no renunció. En cambio, proclamó una nueva revolución cultural, hizo un llamado a una limpieza más amplia en el gobierno y a la eliminación de las leyes antiguas, ataques contra los enemigos de la revolución y un control más directo y total sobre la sociedad. Desde ese día, ya no era solo el líder del golpe militar. Se convirtió en el centro de todo el sistema político y comenzó la etapa más personal y más estricta de su largo mandato. En la revolución cultural de Gaddafi prometió que los ciudadanos comunes serían quienes gobernarían Libia. Formó comités locales en los pueblos, escuelas, oficinas y lugares de trabajo. Se supone que ellos tomarían las decisiones y destituirían a los funcionarios que representaban el antiguo sistema. Pero en lugar de que la gente fuera más libre, el control del gobierno solo se amplió. Se reemplazó a muchos alcaldes, administradores escolares y líderes locales. También arrestaron a los sospechosos de estar en contra de la revolución. Debido a que las reglas no eran claras, hubo personas que fueron acusadas solo por peleas personales o quejas de sus enemigos. En las universidades se ordenó eliminar los libros que el régimen consideraba contrarios al nacionalismo árabe, al Islam, al socialismo y a la revolución. Gaddafi también formó una gran milicia compuesta por simpatizantes de su gobierno. En teoría, su deber era defender la revolución. En la práctica se convirtieron en una fuerza adicional que podía usarse contra posibles enemigos. Al mismo tiempo, Gaddafi presentó su propia ideología política, a la que llamó la Tercera Teoría Universal. Para él, tanto el capitalismo como el comunismo estaban equivocados. Según él, en el capitalismo, el exceso de poder va a parar a las personas ricas y a las empresas. En el comunismo, por otro lado, el Estado controla demasiado la vida de los ciudadanos. Su respuesta fue un sistema que combina el nacionalismo árabe, el socialismo y su propia interpretación del Islam. Más tarde, escribió estas ideas en el Libro Verde, que se publicó por primera vez en 1975. Según Gaddafi, el Parlamento y los partidos políticos no son una verdadera democracia, porque solo unas pocas personas toman decisiones por todos. En su lugar, quería dividir el país en pequeños congresos populares y comités donde cada ciudadano pudiera participar directamente. El libro también abordó la economía y la sociedad. Él estaba en contra de un sistema donde una persona gana dinero del trabajo de otra. También creía que la familia era importante, pero puso a las mujeres y a los hombres en diferentes roles tradicionales. Para sus seguidores, esto era una nueva forma de gobernar. Pero para sus críticos, sus ideas eran confusas y no originales. Sobre todo, esto era contrario a lo que realmente estaba pasando en Libia. Mientras él decía que el pueblo debía gobernar, no tenían libertad para formar su propio partido, medios libres u organizaciones que no estuvieran controladas por el Estado. Se usó el Libro Verde como base del sistema, pero el verdadero poder seguía estando en manos de Gaddafi y sus allegados. La división dentro del antiguo grupo de organizaciones revolucionarias se hizo aún mayor. Algunos de sus antiguos compañeros lo traicionaron. En 1975 también hubo oficiales que intentaron planear un nuevo golpe de Estado. El plan fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo. Después de esto, Gaddafi eliminó aún más del poder a las personas en las que no confiaba completamente. El 2 de marzo de 1977 anunció el nuevo sistema llamado Jamahiriya o Estado de las Masas. Se cambió el nombre oficial del país y Libia usó una simple bandera verde. En teoría ya no había presidente convencional, parlamento ni partido político. Supuestamente los congresos populares locales serían los que tomarían las decisiones y éstas se pasarían a un congreso de nivel superior. Pero la participación de muchos libios era baja. Tampoco estaba claro quién tenía realmente la responsabilidad en cada problema.
El gobierno se volvió aún más caótico, la corrupción aumentó y se hizo más difícil saber quién debía rendir cuentas. Mientras tanto, el Estado amplió el control sobre la propiedad y los negocios. Se limitó la propiedad de la tierra y se implementaron políticas basadas en las ideas económicas de Gaddafi. Mientras decía que el poder estaba en manos del pueblo, el miedo crecía dentro de las escuelas y universidades. Algunos estudiantes protestaron contra su sistema, al igual que Gaddafi en su juventud también pidieron cambios, pero él no los escuchó. Muchos fueron arrestados y hubo estudiantes y otros opositores al régimen que fueron ahorcados en público. Hubo algunas ejecuciones que se llevaron a cabo o se mostraron para asustar a cualquiera que pensara en rebelarse. Según Human Rights Watch, las ejecuciones públicas de estudiantes, oficiales militares y disidentes políticos se convirtieron en parte de su gobierno. Después, Gaddafi creó un sistema que fortaleció aún más su posición. En 1979, formalmente dejó algunos cargos gubernamentales y se autodenominó líder de la revolución o líder hermano. Parecía que ya no tenía un cargo oficial directo, pero en realidad seguía siendo la persona más poderosa en Libia. El gobierno formal se encargaba de las tareas diarias, pero Gaddafi y su pequeño círculo cercano tenían la última palabra en las decisiones importantes. También fortaleció los comités revolucionarios. Estos grupos comenzaron en las universidades, donde buscaban a maestros y estudiantes sospechosos de estar en contra del régimen. Con el tiempo entraron en oficinas gubernamentales, lugares de trabajo, medios de comunicación y congresos locales. No solo explicaban la revolución, también vigilaban a las personas, buscaban enemigos e intervenían en la selección de los funcionarios. Para evitar que formaran su propia fuerza que pudiera oponerse a él, Gaddafi puso su administración bajo una oficina central, controlada por sus seguidores leales, familiares y miembros de su tribu. Toda comunicación importante tenía que pasar por el centro. De esta manera, utilizó a los grupos revolucionarios contra sus enemigos, pero también evitó que planearan un golpe de Estado en su contra. También controló estrictamente los medios de comunicación. Ningún reportero o locutor podía volverse demasiado famoso ni tener su propia voz. Las noticias, la educación y los mensajes públicos debían seguir la ideología del Estado. Para 1980 ya eran amplias las operaciones contra los sospechosos de ser enemigos de la revolución. Miles fueron arrestados y muchos sueños se rompieron. Las familias tenían miedo de hablar incluso dentro de su propia casa. El sistema presentado como gobierno directo del pueblo se convirtió en todo lo contrario. Gaddafi no llevaba corona ni tenía el título de presidente, pero controlaba el ejército, el sistema político, los medios de comunicación y los grupos que vigilaban a la sociedad. Sobre el papel, Libia es el estado de las masas. En la vida real, todo el país gira en torno a una sola persona. Para cuando llegaron los años 80, casi no había oposición independiente en Libia. Los medios de comunicación, el ejército, las escuelas y las oficinas gubernamentales estaban estrictamente controlados. Muchos sospechosos de ser enemigos fueron arrestados. Mientras tanto, las ejecuciones públicas y las confesiones televisadas se usaron para asustar a la gente. Al mismo tiempo, la economía se debilitó. El Estado controlaba muchos negocios, empleos, tiendas, tierras y servicios. Muchos libios dependían del gobierno para su salario, vivienda, atención médica y otras necesidades. Había servicios gratuitos, pero también había mucha corrupción, escasez de productos, mala administración y desperdicio del dinero del petróleo. Gaddafi también gastó grandes sumas en armas y conflictos extranjeros. Quería convertirse en el principal líder del mundo árabe después de la muerte de Gamal Abdel Nasser en 1970. Varias veces intentó unir a Libia con Egipto, Siria, Túnez y otros países árabes, pero sus planes fracasaron porque otros líderes no querían estar bajo su control. Cuando no estaban de acuerdo con él, a veces apoyaba a sus enemigos. Su régimen fue acusado de apoyar conspiraciones, grupos rebeldes y movimientos armados en Medio Oriente, África, Europa y otros lugares. Él dio dinero y entrenamiento a algunos grupos militantes palestinos. También apoyó a líderes como Idi Amin de Uganda y Jan Bedel Bokassa de la República Centroafricana. Pero también ayudó a algunos movimientos anticoloniales y anti-apartheid, incluyendo el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Por eso hay diferentes opiniones sobre él. Para algunos, él es un partidario de los países oprimidos. Para otros, solo usa el dinero del petróleo para expandir su propio poder. Su mayor fracaso militar en África ocurrió en Chad. Libia intervino durante mucho tiempo en la guerra civil allí y reclamó la franja de Ausou en el norte de Chad. Gaddafi envió muchos soldados y armas pesadas, pero las fuerzas libias fueron derrotadas a finales de los años 80.
Miles de soldados murieron, otros resultaron heridos, capturados o huyeron. Esto demostró que, aunque Libia tenía muchas armas, el entrenamiento, el mando y la moral de su ejército seguían siendo débiles. Mientras las operaciones de Libia en el extranjero se expandían, su relación con Estados Unidos empeoraba aún más. En abril de 1986, un atentado con bomba en un club nocturno en Berlín Occidental mató e hirió a soldados y civiles. Estados Unidos acusó a Libia de estar detrás de esto. Como respuesta, aviones estadounidenses bombardearon objetivos en Trípoli y Tel. Esto lo demostró incluso en los años 80. Fueron alcanzadas algunas instalaciones militares y el complejo de Gaddafi. También murieron civiles. Gaddafi sobrevivió, pero el ataque demostró que su ejército era débil frente a un ataque directo de Estados Unidos. Después de esto, la vida en Libia se volvió aún más difícil. Bajaron los precios del petróleo, se ampliaron las sanciones y disminuyeron los alimentos importados, las medicinas y otros productos básicos. Se permitió de nuevo algunos negocios privados y se liberó a algunos presos políticos, pero se mantuvo la vigilancia, los arrestos arbitrarios, la tortura y castigos severos para la oposición. En 1992, las Naciones Unidas impusieron sanciones contra Libia, debido a que se negó a entregar de inmediato a los dos sospechosos del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, Escocia. Más de 260 personas murieron en ese ataque. Las sanciones tuvieron un gran impacto en la economía y los viajes internacionales de Libia, pero el comercio de petróleo no se detuvo por completo, porque algunos países europeos se opusieron a sanciones más severas contra la principal industria de Libia. Mientras la economía se debilitaba, Gaddafi también enfrentó intentos de golpe de Estado y militantes islamistas. En 1993 fracasó una conspiración militar en su contra. Muchos de los involucrados fueron arrestados y castigados, incluyendo a algunos de sus familiares y miembros de su tribu. La lucha contra los grupos islamistas fue aún más intensa en los años 90. Miles fueron arrestados mientras algunos lucharon contra las fuerzas del gobierno en el este de Libia. El acontecimiento más oscuro fue la masacre de la prisión de Abu Salim en junio de 1996. Se cree que aproximadamente 1.200 prisioneros fueron asesinados después de una protesta por las malas condiciones en la prisión. El gobierno ocultó lo que sucedió durante mucho tiempo. Muchas familias no fueron informadas de inmediato de que sus seres queridos habían muerto. La ira por lo ocurrido en Abu Salim sería una razón importante para el levantamiento de 2011. Pero antes de que cayera el régimen, Gaddafi cambió primero su política exterior. Después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, Libia proporcionó información de inteligencia sobre militantes islamistas. En diciembre de 2003, Libia aceptó abandonar sus programas de armas nucleares y químicas y permitir la entrada de inspectores internacionales. Debido a esto, la relación de Libia con Estados Unidos y Europa fue mejorando poco a poco. Se levantaron muchas sanciones, regresaron las inversiones extranjeras y las grandes compañías petroleras volvieron a hacer negocios con Libia. Para Occidente parecía que Gaddafi había cambiado, pero dentro del país casi no hubo reformas políticas reales. Gran parte de la nueva riqueza fue a parar a funcionarios, empresarios y miembros de su familia. Mientras tanto, el desempleo seguía siendo alto, los servicios públicos eran deficientes y la corrupción estaba muy extendida. Su hijo, Saif al-Islam, habló sobre reformas y una vida mejor en la economía, pero las promesas no eran serias. Gaddafi y sus seguidores leales no querían renunciar al poder que habían mantenido durante más de 40 años. A principios de 2011 cayeron los antiguos líderes de Túnez y Egipto debido a grandes protestas. Esto fue parte de lo que se llamó la Primavera Árabe. El 15 de febrero de 2011 fue arrestado en Bengasi el abogado Fatih Terbil. Él representaba a las familias de los que murieron en la masacre de Abu Salim. La gente se reunió para pedir su liberación y exigir reformas. Cuando las fuerzas de seguridad usaron la fuerza, rápidamente la protesta se convirtió en un llamado para derrocar todo el régimen. La rebelión se extendió por el este de Libia. Algunos soldados, diplomáticos, ministros y antiguos partidarios de Gaddafi abandonaron el gobierno. La oposición estableció el Consejo Nacional de Transición en Bengasi. En el oeste, Gaddafi mantuvo el control de Trípoli y otras áreas por un tiempo. Sus fuerzas usaron tanques, artillería, aviones y milicias leales contra la rebelión. Para marzo, las fuerzas del gobierno ya se acercaban a Bengasi. Gaddafi advirtió que perseguiría a sus enemigos. Por esto, muchos países temieron que ocurriera una gran masacre de civiles. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU
autorizó la zona de exclusión aérea y la acción militar para proteger a los civiles. Comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros países. Posteriormente, la OTAN lideró la operación y gracias al apoyo aéreo, la rebelión sobrevivió y poco a poco se recuperó. Después de largas batallas, la oposición tomó Misrata y otras áreas estratégicas. En agosto de 2011, las fuerzas rebeldes entraron en Trípoli. Muchas unidades del régimen desaparecieron rápidamente. Mientras tanto, Gaddafi y su familia huyeron. Él se escondió en Sirte, uno de los últimos lugares controlados por las fuerzas leales. El 20 de octubre de 2011, el convoy de Gaddafi intentó escapar de Sirte. Fue atacado por aviones de la OTAN, sobrevivió al primer ataque, pero fue capturado más tarde por los combatientes de la oposición cerca de una tubería de drenaje. Estaba vivo cuando lo capturaron, pero lo golpearon mientras todo era un caos. El gobierno de transición dijo que murió en un tiroteo, pero los videos y las investigaciones mostraron que pudo haber sido asesinado después de ser capturado. No se llevó a cabo una investigación completa, y no está claro quién disparó la bala mortal. Su cuerpo fue mostrado en Misrata antes de ser enterrado en un lugar secreto en el desierto. Así terminó su régimen de más de 42 años. Gaddafi comenzó como un joven beduino que prometió liberar a Libia de la monarquía, corrupción y el control extranjero. Usó la riqueza petrolera para infraestructura, educación y servicios sociales, pero también eliminó la libertad política, silenció a los medios y mató o encarceló a sus oponentes. Cuando desapareció, tampoco había una institución democrática sólida lista para reemplazarlo. Por eso, los problemas de Libia no terminaron con su muerte. El país quedó dividido, lleno de armas y sin un sistema fuerte capaz de unir a todos. Al final, no solo cayó Gaddafi, también colapsó el sistema que él construyó alrededor de su propio poder.